José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información y la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, excelente este tema para iniciar nuestra edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, al norte del sur. Franco De Vita, que desde hace años viene interpretando este tema, pero ahora en compañía de otros artistas que le dan una significación muy especial al tema con el que iniciamos hoy, repito, el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, Brian Nichols, jefe de la diplomacia de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, mantuvo una llamada telefónica con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Hablé con el presidente Juan Guaidó para reiterar que él y todos los venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos seguirán encontrando un aliado y socio incondicional en los Estados Unidos, informó el funcionario tras el encuentro. Seguimos comprometidos en apoyar un camino negociado que beneficie a todos los venezolanos, concluyó Nichols en su mensaje. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó el lunes su respaldo irrestricto a la administración de Juan Guaidó como líder legítimo y presidente encargado de Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario venezolano donde abordaron la crisis política nacional y la necesidad de restablecer negociaciones en México. Lo interesante de todo esto es que ya va lunes, martes y miércoles funcionarios del gobierno de Biden ratificando el apoyo a la administración Guaidó. Es un claro mensaje que le está enviando a Estados Unidos no solamente al gobierno, sino también a los representantes de la oposición en Venezuela. Y eso es algo que marca la ruta que se debe seguir en materia de defensa del rescate de la democracia en Venezuela. Y lejos de arreglarse la crisis de Venezuela, pues empeora. Luis Almagro, quien es secretario general de la Organización de los Estados Americanos, ha informado el día de hoy que mantuvo una reunión con David Smolarsky, comisionado para la crisis migratoria venezolana, y de acuerdo con esta información, Smolarsky presentó el más reciente informe sobre la diáspora venezolana, pero el secretario de la OEA no ofreció muchos detalles del contenido de este documento y no obstante, ante esto, pues ha indicado que la crisis migratoria está empeorando. Lejos de arreglarse, la crisis empeora con 1.2 millones de personas que huyeron durante la pandemia con la frontera cerrada, es lo que ha señalado Almagro en la cuenta en Twitter. Y el Colegio Nacional de Periodistas exigió la inmediata liberación de Roland Carreño y el cese a la persecución que ha sufrido este periodista venezolano. Afirma el Colegio Nacional de Periodistas a través de su secretario en Caracas, Edgar Cárdenas, que el gremio pide la liberación de Carreño. En tal sentido, consideró que deben cesar los ataques y la persecución también a los trabajadores de la prensa. Roland Carreño está detenido desde octubre del 2020, acusado de financiar la fuga del dirigente opositor Leopoldo López. Sin embargo, a pesar de que ya ha pasado año y medio
sin que se realice su audiencia preliminar, y siendo esto algo de carácter ilegal, nuevamente el CNP pide a la justicia venezolana que se inicie rápidamente el proceso o que se proceda de inmediato a la liberación de Roland Carreño, debido a la circunstancia de esta situación que vive y que no se ha podido demostrar su participación en hechos de los cuales se le acusa. El CNP exigió también el respeto al trabajo de los profesionales de la comunicación, sostuvo el colegio en un comunicado de prensa. Por lo tanto, considera que el panorama noticioso en Venezuela se ha visto afectado por las políticas del Estado. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludo cordial y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Hoy tenemos un tema que ha dado bastante que hablar en los últimos días, pero sobre todo ayer la noticia donde se ajusta la ley hacia los venezolanos, es decir, ley de ajuste para los venezolanos, donde promueven este tipo de proyectos y hacia dónde va dirigido. Son 18 meses, son 540 días. Observemos. Importantes noticias, sobre todo para el exilio venezolano aquí en los Estados Unidos, y es que gracias a la organización sin fines de lucro My Voice Counts Comunidad Venezuela, se ha puesto en marcha ya la solicitud formal de un proyecto de ley conocido como la Ley de Ajuste Venezolano. Por ello, sus organizadores han emprendido una campaña virtual para cumplir con los requisitos. Fernando, ¿de qué se trata este proyecto y cómo puede apoyarse? Por favor, explícanos. Precisamente, Yesenia, de ser aprobada la ley de ajuste venezolano, permitiría obtener la residencia permanente a todos los venezolanos presentes en territorio estadounidense hasta el 31 de diciembre del año 2021. Bueno, a partir de esa fecha, contando un periodo de 1 año y 1 día de presencia física continua, van a poder solicitar el ajuste de estatus. Pero nos preguntamos, ¿cómo apoyar la propuesta de la ley? Vamos a revisar a continuación las siguientes gráficas. Para cumplir la meta, tienen que hacerlo ante 3 instancias. Vean, la Cámara del Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Ante la Cámara del Senado, puntualmente, puede hacerlo en 4 pasos. Firma la petición, envía una carta y un email a tus 2 senadores y llama a tus 2 senadores. Ante la Cámara de Representantes, envía una carta a tu representante, también envíale un email y llama a tu representante. Y ante la Casa Blanca, envía una carta y llama a la Casa Blanca. Bueno, pero definitivamente el éxito de esta iniciativa va a depender del cumplimiento de todos y cada uno de estos pasos, además de la firma que debe cumplir en línea en el sitio de leydeajustevenezolano.org. Allí pueden revisar en detalle la propuesta. Es importante destacar que hasta el momento han recaudado más, observen ustedes, de 70,000 firmas, pero la meta es de 500,000, por lo que han cumplido solamente con el 14% del objetivo. Hay que decirles que si ustedes ya cuentan con un estatus migratorio, no lo van a perder si participan en esta iniciativa, porque además se trata de una petición humanitaria, las mismas razones descritas en la Ley de Ajuste Cubano, que fue promulgada el 2 de noviembre del año 1966. Vuelvo contigo, Yesenia. Un apoyo contundente a los migrantes venezolanos en los Estados Unidos, solo en 4 pasos ante la Casa Blanca. Sigue el tema crítico de la situación en su arresto, que no se sabe ni cómo está, ni qué está pasando, del periodista y dirigente político Roland Carreño. Son mucho tiempo que ha estado escondido, lo tienen encerrado, lo tienen guardado bajo un candado y le echaron la llave hacia el mar. Esperemos que pronto su situación sea diferente. Observemos. Abogados defensores del coordinador político del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, aseguran que durante el año y 6 meses que ha permanecido detenido desde el 26 de octubre de 2020, la causa del también periodista ha estado llena de irregularidades. En ese sentido, destacan que Carreño está siendo tratado como un enemigo con complicidad del Ministerio Público que se ha prestado para estas actuaciones. Esta detención de Roland Carreño está basada en un esquema policial al cual estamos acostumbrados en los casos de presos políticos, de perseguidos políticos, es decir,
que no hay una investigación del Ministerio Público, sino que hay una persecución y se implementan unas actas, se inventan unas actas y unos elementos para tratar de incriminar a las personas que son perseguidas. Hoy día no hay un fiscal que no se guíe, que su ruta, su conducción no es sino por actas de investigaciones penales. Y cuando digo actas de investigaciones penales lo pongo entre comillas, porque son simples falacias que se siembran allí para perseguir a los disidentes políticos. A Roland Carreño se le imputan 4 delitos: conspiración, asociación para delinquir, financiamiento de terrorismo y tráfico de armas de guerra. Recordemos que Roland Carreño es un preso sustituto. Pero Roland Carreño, apenas Leopoldo López pudo huir de Venezuela, 2 días después fue aprendido Roland Carreño. Es decir, Roland Carreño lo que está sufriendo es el castigo de que Leopoldo López se ha ido de Venezuela. Inicialmente, Carreño se encontraba detenido en la sede de la PNB, ubicada en Mari Pérez. En septiembre de 2021 fue trasladado a una clínica privada por problemas de salud y a los pocos días fue sacado sin autorización de su médico y llevado a la sede del SEBIN en el Helicoide, donde se encuentra actualmente. Desde que él está detenido, su salud ha desmejorado, ha tenido ataques hipertensivos, tiene también un problema de glicemia, y esto se ha ido manteniendo durante la reclusión. Los abogados Ana Leonora Costa y Joel García enfatizaron que esperan que haya justicia y Roland Carreño puede estar en libertad muy pronto. Que la situación subsiste de una manera diferente, ya que no hay ninguna forma de que el Ministerio Público avance en este tema. Esperemos que salga pronto. Hay un tema que sigue sonando desde el día 1 de mayo, Día del Trabajador. Aún todavía los trabajadores siguen condensados mentalmente de que vino un aumento. Le están tirando fresitas a la boquita. Y lo más triste del caso es que ese aumento no va a llegar. Ese aumento está tapado. Los están alimentando con falsas promesas cumbiamberas. Muy lamentable, sobre todo para el gremio sindical, donde los sindicatos o secretarios generales o presidentes, que por supuesto son patronales, no les van a indicar cómo lograr hacer un estatus económico muy diferente. Han violentado los derechos humanos de todos los gremios, sindicatos y por supuesto colegios profesionales, pero el trabajador está acorde a ciertas circunstancias. Aquí tenemos a Mario de Nigris, que nos versa un tema muy directo y muy conciso. Saludos Venezuela, quien les habla, Mario de Nigris. Hoy quiero enviarle un mensaje a todos los trabajadores del país. Como ustedes vieron, una vez más, el Estado violador de derechos humanos se burla de los trabajadores del país. ¿Pero por qué se burla? El Estado no tiene, hermano, entiendan algo, hermano. El Estado violador de derechos humanos no tiene cómo dar un salario digno a los trabajadores y que la economía se mantenga estable. Es mentira que eso lo pueda lograr el Estado. No lo puede. Ustedes saben muy bien que cuando el Estado aumenta el salario, al mes el salario se vuelve sal y agua. Hermano, dejemos de hacer lo mismo, porque vamos a tener los mismos resultados. Mire, yo he marchado con los educadores, con el transporte, Metro de Caracas, con el gremio de la salud, con todos ustedes, hermano, he marchado con todos, los conozco a cada dirigente, los conozco. Y nunca me equivoqué cuando denuncié a los sinvergüenzas que se habían vendido al Estado, violador de derechos humanos. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, hermano. Tenemos que organizarnos, hermano, tenemos que cambiar el sistema. Miren, dense en cuenta una cosa, para no extenderme mucho en esta reflexión. Ustedes recuerdan cuando Nicolás Maduro, violador de derechos humanos, estuvo en Turquía, cuando que seguimos pasando hambre aquí en Venezuela, que se fue a un restaurante de lujo y cómo lo criticamos y todo. Bueno, Leopoldo López, dirigente nacional, presidente del Partido Voluntad Popular, hizo lo mismo y peor, se burló de los venezolanos con 2 che, cuando todos los trabajadores estamos pasando hambre. Entonces, yo no entiendo a esos trabajadores que se prestan para seguir en esa organización política. Tenemos que cambiar el sistema, hermano venezolano, no sigamos haciendo lo mismo. Organicémonos. Dios los bendiga. Una realidad palpable. Es la guinda al helado, lo que acaba de hablar el dirigente de los derechos humanos, Mario de Nigris.
y el que no le gustó tiene doble trabajo. Bueno, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Hay situaciones en las cuales, pues, la violencia se hace presente a través de redes sociales. Y una de estas situaciones fue el caso de un joven agredido en el estado Bolívar por otro compañero de estudio que le causó un serio maltrato. Y esto fue grabado como una gran hazaña por otros compañeritos del colegio. Bueno, compañeritos no, otros estudiantes del colegio grabaron esto. No conforme con eso, a los pocos días se presenta otro caso, este fue ayer, de una joven estudiante con algunos problemas cognitivos, y esta también fue maltratada por otra compañera de su institución. Y nuevamente fue grabada en su agresión, que fue muy violenta, como fue violenta también la del muchacho. Ahora yo me pregunto, ¿qué está pasando con la juventud en Venezuela? Porque esta mañana hablábamos del tema del suicidio. Del suicidio y del bullying que se está presentando. Pero ahora es la agresión violenta y frente al indefenso. Porque en Venezuela el joven que tiene camisa blanca es el que estudia hasta el tercer año de bachillerato, y el que tiene camisa azul es el que estudia, el que tiene camisa blanca es el que estudia en la escuela, y el que tiene camisa azul es el que estudia hasta tercer año de bachillerato. Y después viene la BEI, que es la otra camisa que se coloca en Venezuela. Entonces estamos viendo una agresión de un muchacho de bachillerato, de los primeros niveles de bachillerato, a un menor estudiante de un grado escolar anterior. ¿Por qué está ocurriendo esta violencia en Venezuela? Y uno tiene muchas lógicas, ¿no? Tendría muchas respuestas, pero lo cierto del caso es que hay que ser contundente frente a esto. El bullying es terrible. Ojo, hay que ser contundente, pero hay que tener cuidado con la ley, con el cumplimiento de la ley. El fiscal general de la Nación anunció hoy que se había procedido a hacer se había seguido el caso, y el muchacho del estado Bolívar fue imputado. Totalmente. Pero el problema es que la LOMNA prohíbe decir el nombre del muchacho, y la LOMNA prohíbe, la ley orgánica para la defensa de los menores y adolescentes, prohíbe que esto se haga público. Y el problema es que lo hicieron público. Y lo hizo público el fiscal. El fiscal. O sea, violó la LOMNA. Ahora, digo yo, como siempre fantaseo, yo tengo fantasía. Como si estuviéramos en un Estado de Derecho en Venezuela, cualquier juez de menores pudiera dictarle una medida y la apertura de una investigación al fiscal general de la Nación por violación de la LOMNA, de uno de los capítulos claves de la LOMNA. Por eso es que cuando usted ve un expediente y aparece un menor, aparece el nombre borrado. Y toda la identificación o todo lo que pueda llevar al nombre del menor se elimina dentro del expediente. Porque es un menor y tiene protección. Claro, y en cualquier parte del mundo los menores son los más protegidos dentro de las normas. Pero al fiscal se le olvidó ese punto. Y lo masificó, lo sacó y lo tumbó también de las redes, porque también tumbó el tuit que hizo. Pero ahí está, el fiscal que nos gastamos. Está muy bien que se inicien las acciones contra este joven, pero está muy mal que se le haya dado conocimiento al público de su nombre violando la LOMNA. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema de Maluma y Carlos Vives, Ella es mi fiesta. Y como es una fiesta, nos sirve para iniciar este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, Nancy, yo no sé qué tiene en la cabeza el presidente de facto. Y lo digo porque algunos tendrán su respuesta, ¿no? Pero lo digo porque es increíble que siga
provocando al pueblo, porque cuando el presidente de facto regala 70 millones de dólares a las Granadinas, San Vicente Granadinas, pues está ofendiendo al pueblo, y lo está ofendiendo especialmente al pueblo que tiene necesidades muy urgentes que atender, como la salud, la educación, incluso hasta la básica, la alimentación. Bueno, un trabajo periodístico de Mario Veroes para el portal informativo El Político señala hoy una nueva fuente de escándalo. El primer ministro Ralph González, el que vino y recibió esos 70 millones de dólares, afirmó hoy que San Vicente y la Granadina obtuvo el permiso de Venezuela para tomar prestados 9 millones de dólares que su país pagó por préstamos adeudados al Banco del Alba. ¿Qué quiere decir esto? San Vicente Granadina había pedido un préstamo, recibió ese préstamo, lo utilizó y después hizo el pago de 9 millones de dólares al Banco Alba. Y ese pago, según explica Ralph González, estuvo retenido en una cuenta de depósito en garantía en el Banco Central del Caribe Oriental, porque no se podía hacer la transferencia al Banco Alba debido a las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que ese dinero quedó allí, es de Venezuela, pero Venezuela no lo podía ejecutar. ¿Qué ha hecho el muy vivo? Porque yo digo que tiene que ser un gran hombre de negocios, este político que nos ha resultado tremendo negociante, Ralph González, primer ministro de las Granadinas. Logró que Maduro ordenara a ese banco devolverle el dinero a San Vicente y las Granadinas, y esos 9 millones que ellos habían pagado ahora se los devuelven. Se los regresan. Y dice el muy descarado primer ministro de las Granadinas que ese es un préstamo. O sea, ese es un représtamo. Un représtamo. Diríamos ¿Dónde están yo. los intereses? Bueno, ahí está. Es que no hay nada claro en relación a esta negociación. Primero, porque no se puede hacer. Primero, eso no es plata tuya. Eso no es como si Alan Peralta estuviera recibiendo 9 millones de dólares y el tipo de Granadinas me preguntó que si se los podía devolver. Y yo, no, sí, de pana, se los voy a devolver. Y yo siempre lo he mencionado, de gratis no existe nada. Bueno, ¿qué hay de trasfondo? Lo cierto del caso es González estuvo en Venezuela para recibir un tratamiento médico también y ha afirmado que en esa cuenta que hemos pagado y cuyo dinero pertenece al Banco Alba de la República Bolivariana de Venezuela tiene 9 millones de dólares y alguito. Bueno, ese 9 millones y alguito se los devolvieron según autorización dada expresamente por Nicolás Maduro. González dijo que el ministro de Finanzas había informado al gobernador del Banco Central de Caribe Oriental, Timothy Anthony, sobre el desarrollo en préstamo. Estamos a la espera del papeleo requerido y así sucesivamente, pero este es realmente un paquete de apoyo absolutamente increíble. Es que el descarado lo reconoce. Esto es increíble, esto no se puede lograr. Refiriéndose al resultado de su reunión en Caracas. ¿Qué colonia usa ese carajo? ¿Qué se echa? ¿Qué embrujo ha utilizado? ¿De qué manera habla? ¿O en qué lugar se enamoró de ti? Como dice la canción. Pero lo cierto del caso es que este hombre ha logrado que Maduro le preste 70 millones de dólares. Le regale 70 millones de dólares. Le preste 9 millones y medio. ¿Quién sabe para cuándo se los va a pagar? Porque como esto es irregular, no existe normativa internacional que se refiera a esto. Es como si Maduro hubiese sacado la plata de su bolsillo, se lo hubiese dado y me pagas cuando puedas. Otra cosa. Bueno, Nicolás Maduro tiene un corazón tan grande para sacarlo así como dices tú del bolsillo, sin recibir su ganancia para el otro bolsillo. Bueno, mire, los venezolanos nos va a tocar nacionalizarnos de trinitarios, nacionalizarnos del gentilicio de estas islas, San Vicente y Granadina, nacionalizarnos de alguna isla del Caribe, porque es la única manera de sacarle la plata a Maduro. Y lo cierto del caso es que hay que recordar que también acordó cancelar 50% de la deuda de los otros miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental,
prometió a Jamaica 150 casas prefabricadas, prometió asfaltado y fertilizantes para la agricultura en la isla, porque además le pidió también le está condonando, también le está enviando regalitos. Ese muchacho está muy regalón. Nicolás Maduro acordó también reiniciar los acuerdos con los países de Petrocaribe con un descuento de 35% en la venta de combustible, y no hay combustible para los venezolanos, pero sí seguramente saldrá este combustible para esta gente. Ustedes no se preguntarían qué tiene ese primer ministro González para lograr todo esto. O sea, efectivamente, como él dijo, son acuerdos increíbles, pero el hombre lo logró y se ha convertido en el mejor negociante del Caribe. Piratas del Caribe se quedó loco. La película Piratas del Caribe se quedó loco. Es que Nicolás Maduro tiene su gracia, por eso es que está eso no se llama. Por eso es que está realizando lo que está realizando. Aquí hay dos maneras de pensar de Maduro. O es el muchacho bobo. No, de bobo no tiene nada. O no es el muchacho bobo, pero es el muchacho regalón. Ese que pantallea con la plata del papá. Ese que sale a la calle y dice, mire, tengo la mejor pinta, pero si quieres te regalo esta camisa, pero bueno, eso lo puedo hacer porque es mi papá el que tiene la plata. El problema es que el papá es Venezuela. Pero Maduro, como a él no le duele. Y eso no le duele. Mira, con los 9 millones, le encima 5 millones más, 6 millones más de dólares y pagas la deuda con la OPS. O por lo menos le compras una buena cantidad de equipos a los quirófanos. A los quirófanos, a las personas que están necesitadas de el tema de la sangre. O activa el plan para el JM de los Ríos, el de los implantes, porque los niños están esperando. Pero si esto no es escándalo, por favor, ¿qué es escandaloso? O sea, a él le pagaron, recibió los 9 millones y medio, no los pudo transferir inmediatamente a la cuenta del Banco Alba y los devuelve en préstamo como sin aprobación del Congreso, sin aprobación de nadie. Es mi finca, Venezuela es mi finca y yo, tranquilo pana, me lo pagas cuando quiera. Definitivamente esto es indignante. Nosotros lo hemos manejado así, pero es indignante. Bien indignante. Para los niños del JM de los Ríos, por ejemplo, es indignante. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludo cordial y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer y estar informado, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un tema bastante fresco, bastante deportivo. Vamos a hablar del gran Big Leaguer, el beisbolista número 1 de Venezuela, el número 11. Se trata del Big Leaguer Luis Ernesto Aparicio Montiel, el único inmortal venezolano en el templo de Nueva York de Copperton, donde hace 38 años ingresó y por supuesto dándole también un feliz cumpleaños y por supuesto miles de vivencias que nos va a comentar la vida sobre este gran pelotero, hijo ilustre de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y su logro al ser inmortal del templo del béisbol profesional de los Estados Unidos. En el año de 1956, un pelotero nativo de Maracaibo logró una interesante hazaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Ganó el premio Novato del Año en la Liga Americana. Era el primer venezolano que lo lograba. El protagonista de tal logro fue Luis Ernesto Aparicio Montiel, joven pelotero maravino con apenas 22 años de edad para ese momento. Fue un hecho pionero de suprema importancia para el deporte en América Latina, sobre todo por las condiciones adversas que tenía que soslayar un latino para jugar en los Estados Unidos en ese decenio de 1950, bajo sueldo, sin familia que lo respaldase y sin el dominio, por supuesto, del idioma inglés. El novato Aparicio debutó en el mejor béisbol del mundo el 17 de abril de 1956. Lo hizo con el uniforme de las Medias Blancas de Chicago y se convirtió en el sexto venezolano
que llegaba a la Liga Profesional de los Estados Unidos, a la tercera ciudad en importancia de esa gran nación, urbe con un largo historial de jazzistas gigantes, con una afición intensa y muy agresiva al béisbol. Para entonces, Luis Aparicio Montiel viajaba de Maracaibo a Chicago en aviones de hélice, los originarios Douglas DC-7, que eran vuelos de 8 horas con sus escalas. Llegaba desde la cálida Maracaibo a enfrentarse a una megaciudad ajena, racista, fría e impaciente con los extranjeros. En la lengua de sus pobladores primigenios, los potowanes, Chicago significa grande y poderosa. En un relato, Aparicio comentó que cuando se sentía lesionado, sentía dolor, se vendaba, se colocaba hielo y tomaba calmantes para seguir jugando, porque en esa dura competencia no se permitía la libertad de que subieran a otro pelotero para sustituirlo. Era alto peligroso para su estabilidad como titular. Era un negocio que se tornaba cada día más agresivo, competitivo y frío. Apenas habían pasado 9 años desde que Jackie Robinson había roto la barrera racial en el béisbol rentado y había debutado con los Dodgers de Brooklyn con su número 42 en la espalda, número que se hizo mítico y sería retirado de todos los estadios por ordenanza del comisionado del béisbol mayor en su honor. Así se mantuvo Luis Ernesto Aparicio Montiel con su guante en riste por 18 temporadas consecutivas. En ese periodo militó con Medias Blancas de Chicago por 10 temporadas, en 2 lapsos. Allí suplió a su compatriota Alfonso Chico Carrasquel, su ídolo de siempre. Con los Orioles de Baltimore jugó 5 temporadas y logró un anillo de campeón de la Serie Mundial de 1966. En esa ciudad fue donde se sintió más querido, con mayor confort, junto a su familia. Esa fue la misma ciudad, Puerto, que albergó al sabio Simón Rodríguez de 1797 a 1800, donde se hizo llamar Samuel Robinson. Con la Medias Rojas de Boston, el equipo legendario de Massachusetts, solo jugó 3 temporadas, justo antes de su retiro el 28 de septiembre de 1973. Siempre se mantuvo en el nuevo circuito, la Liga Americana. Luis Aparicio logró récord impresionante, 9 guantes de oro. 9 veces fue líder estafador, con 506 bases robadas de por vida. Fue elegido 10 veces al Juego de las Estrellas y nunca cambió de posición. Debutó y se retiró como jugador de campo corto. Este dato fue muy importante para su exaltación e inducción a la inmortalidad en el año de 1984. En las libretas de anotación siempre apareció en la posición 6, desde el principio hasta el final de su carrera. Logró 2.583 partidos como guardián de las paradas cortas. Este maracucho, hijo de Herminia Montiel y del respetado pelotero Luis Aparicio Ortega, llamado el Grande de Maracaibo, nació finalizando la era gomecista el 29 de abril de 1934 en el emblemático barrio El Empedrado de la parroquia Santa Lucía, célebre cuna del bolerista de América Felipe Pirela y de Astolfo Romero el parroquiano. Su padre le dio la bienvenida a la pelota profesional el 18 de noviembre de 1953, cuando le cedió su turno al bate en el Juego de la Chinita. Luego de jugar con solvencia en la pelota criolla, llegó a la ciudad de los vientos para hacer historia y se sembró en el corazón de esa fanaticada chicagense. Fue exaltado al Salón de la Fama de Copperton en el año 1984, en el 6º intento como elegible. La noticia la conoció a través de la radio mientras manejaba su vehículo de Caracas a Barquisimeto, la ciudad crepuscular donde reside desde hace décadas. Hasta ese momento solo 3 latinoamericanos habían logrado tener su placa en Copperton. Roberto Clemente de Puerto Rico en 1973, el cubano Martín Diego en 1977 y Juan Marichal de República Dominicana en 1983. Luis Ernesto Aparicio Montiel fue el 4º jugador exaltado a la inmortalidad. Luego ascendieron a ese templo deportivo Roque Ariú de Panamá en el año 1991, al puertorriqueño Orlando Cepeda en el año 1999 y a Atanasio Tani Pérez en el 2000, el recio jonronero oriundo de Cielo del Ávila, Cuba. Finalmente José Méndez y Cristóbal Torriente en el 2006 a través del Comité Especial. Otro compatriota de Grande Liga que pudiera ingresar a futuro en el Salón de la Fama a partir del 2028 es Miguel Cabrera, con números impresionantes superando a grandes bateadores. Cabrera representa ese anhelo de nuestra ficción beisbolera.
Vimos con perplejidad la escena que vivió nuestro compatriota Andrés Galarraba en su primer intento para ser electo al Salón de la Fama, donde quedó fuera de competición por baja votación. Obtuvo menos del 5% de los votos. Ojalá logre entrar por el Comité de Veteranos el Rey David Concepción en esta segunda oportunidad, luego de no conseguirlo con los votos de los cronistas deportivos acreditados por la MLB. Quizás el trato hostil del maracayero con la prensa en sus años de pelotero activo, con los Rojos de Cincinnati y su baja figuración mediática, lo perjudicaron irremediablemente negándole el honor de su inducción. Por tanto, el logro de Luis Aparicio como único venezolano que tiene su placa en el templo de Copperton, Nueva York, se agiganta con el tiempo, sobre todo ahora que conocemos la bochornosa lista de grandes estrellas de la pelota que consumieron esteroides, mácula en la que estarán vetados de por vida para optar ese lauro. Casos emblemáticos como Barry Bonds, Alex Rodríguez y Mac Maguire. Luis Aparicio Montiel, el eterno número 11, es un símbolo del béisbol mundial, pero también es un ícono de la zulianidad, entendida como un imaginario colectivo conjunto de costumbres, quehaceres artísticos y tradiciones propias de los pobladores de esta tierra del occidente tan particular. Y cada 11 de noviembre celebramos en Maracaibo el Día de Luis Aparicio, por decreto aprobado en la Cámara Municipal. Y luego de vivir tragedias familiares ruptusas, dolorosas, Luis sigue su camino erguido, lleno de triunfos al lado de su esposa, sus hijos, varios nietos y bisnietos. Celebramos sus 88 años de vida de Luis Aparicio, 66 años de su premio como novato del año y 38 años de su exaltación al Salón de los Inmortales, donde en su honor sonó el himno nacional de Venezuela el 12 de agosto de 1984. Luis Aparicio Montiel, que sus compañeros del Clubhouse llamaron el Soldadito, por su férrea disciplina, es la inspiración más sustancial con la que cuentan actualmente los peloteros nativos de nuestro país. Es el ejemplo para todos los que quieran seguir adelante en su lucha por conquistar la gloria. Bueno, señores, esta es la vida, la obra ejecutoria de un deportista nato, maravino, zuliano, de Santa Lucía, del inmortal de los campos cortos, Luis Aparicio. Honor a quien honor merece. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Siempre, siempre Venezuela. Este fue el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Y para aquellos amigos que están pendientes del fútbol, felicitaciones. El Real Madrid pasa a la final de la Champions League ganando un juego increíble. Nada más véanlo esta noche en la reposición. Juego increíble que ha ganado el Real Madrid durante la tarde de hoy. Vámonos a la pausa comercial y musical, pero agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura. Ya regresamos. Bueno, un tema clásico de la música colombiana, No comprendí tu amor, Jorge Oñate. Recordando que también hubo una interpretación, vamos a colocarla en estos días, donde varios artistas le dedican un homenaje a Oñate y interpretan este tema a varias voces. De verdad que vamos a buscarlo para colocárselo también aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Y seguimos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes oficiales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, y en esta segunda hora enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información. Y el Ministerio Público ha informado el día de hoy que se dictó una medida de prohibición de salida del país contra el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez. La medida se anuncia tras la apertura de la investigación en su contra por las diferentes irregularidades durante su gestión. Luego de recibir las denuncias de diputados de la Asamblea Nacional, se designa al fiscal 67 nacional para investigar estas irregularidades cometidas por Eduardo Álvarez como presidente del Comité Olímpico Venezolano, es lo que ha señalado el Ministerio Público a través de la cuenta en Twitter. El Ministerio Público agregó que los actos por los cuales se está investigando a Álvarez se vinculan a la organización de la Copa América del año 2007, también por irregularidades en la preparación de atletas venezolanos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008,
se le acusa presuntamente de estar involucrado en la comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios y malversación agravada. Bueno, también hay que recordar que en ese caso el pabellón Venezuela en Beijing también fue objeto de denuncias de robo, de saqueo a la administración pública, puesto que se inventaron algunos costos que realmente no se vieron reflejados en la participación venezolana en estos Juegos Olímpicos. Pero lo que sí se ve reflejado es el informe de CEPAS, organización que le ha seguido el pulso al tema de la violación al derecho a la información en Venezuela. Según CEPAS, en el análisis de 28 casos de persecución y criminalización ocurridos en el mes de marzo, se han identificado las siguientes acciones por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro: un cierre de emisora de radio, una suspensión de un programa de radio. Por lo menos este programa Siempre Venezuela no tuviera vida. Hace tiempo estuviera Nancy Pacheco visitando a sus amigos en el DIGESIM. Suspensión del programa de radio, 9 impedimentos de registrar un hecho noticioso, es decir, los periodistas llegaron pero se les impidió trabajar. Los patrones incluyen también 5 casos de irregularidades en procesos judiciales y un caso de medios afectados por la acción del gobierno, es decir, más de 28 casos durante solamente el mes de marzo, un caso por día, pudiéramos decir. Y colombianos que retornan a su país desde Venezuela lo hacen de forma forzada. El retorno de estos ciudadanos colombianos a su país desde Venezuela no se hace de forma voluntaria y planificada, sino que se trata de una vuelta forzosa, así lo indicó un informe realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. La mayoría de estas personas pues había llegado inicialmente al país por el conflicto armado colombiano, la violencia, la falta de oportunidades laborales y además la búsqueda de una mejor calidad de vida. Y el estudio, que se ha titulado Ni de aquí ni de allá, señaló que a finales del año 2021 más de 645.000 colombianos habían retornado a su país, motivados principalmente por la crisis económica, social y política que se vive en el territorio venezolano. También influyeron las campañas estigmatizantes y acciones puntuales por parte del Ejecutivo venezolano, que contempló la expulsión masiva de colombianos en el año 2015. La mayoría de los retornados pues ha manifestado que el Estado colombiano no les ha tomado en cuenta como ciudadanos, que los ha dejado en el abandono y además a la deriva. Aunado a esto, pues se registraron casos de discriminación a estos ciudadanos binacionales, es lo que indica este informe. Yurimar Quintero, gerente general de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela, informó que no han podido acceder a las plantaciones de plátano en el Zulia para evaluar los daños causados por las lluvias. Antes de las inundaciones se hablaba de unos 10.000 a 12.000 kilogramos por hectárea año, y hoy se habla de una producción que está por debajo de las 5.000 hectáreas año. Es una situación de urgencia. Es una situación bastante complicada porque no sabemos cómo vamos a hacer para cubrir la demanda que se requiere en estos casos. Asimismo, explicó que a comienzos del 2021 hubo una producción de 80 millones de kilogramos de plátano, pero a inicios del año 2022 contaban con 50 millones. Los bajos precios del rubro en los años 18 y 20 hicieron que el productor no tuviera motivaciones para producir, y a esto se le suman las fuertes precipitaciones y desbordamiento de las últimas semanas. Se estima que se requieren unos 20 kilogramos de plátano por persona al año, y la zona sur del lago no va a poder cubrir esta demanda, al igual que el resto de las zonas productoras del país, porque también han sido afectadas por la situación climática. Es decir, las lluvias han dejado a Venezuela sin un rubro esencial para su alimentación como lo es el plátano. Y en otro orden, un apagón causó la tragedia y la trágica muerte de esta doctora en Barquisimeto. Así se viene registrando esa tragedia en esa familia. La doctora Betty Ruiz falleció luego de haber rodado por las escaleras de su edificio ubicado al este de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en medio de un corte de electricidad. Este accidente se registró la noche del pasado lunes 2 de mayo, al momento en que la galena de 69 años iba subiendo por las escaleras y en medio de esa penumbra pues sufrió un traspiés y rodó por las mismas. Se conoció que
La neonatóloga pediatra, quien era oriunda de Colón, en el estado Táchira, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica en la cual trabaja, pero el día martes falleció tras haber tenido muerte cerebral. Bueno, es increíble y muy triste porque era una doctora muy querida allá en Barquisimeto. Resbala en las escaleras y se dio un golpe tan severo que prácticamente quedó allí. Se salva por algunas horas por cuidados intensivos, pero la mujer, la médico venezolana, muy apreciada, creo que trabajaba en el área de pediatría. En pediatría trabajaba, fallece por estas circunstancias. Y después de 10 meses de su detención, siguen las arbitrariedades en contra del defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Escuchemos. De Derechos Humanos, Javier Tarazona. Hola, estamos aquí a la salida del COI, lamentablemente el día de hoy no nos dejaron entrar a pesar de ser martes y jueves la visita de abogados. No pudimos ver a Javier Tarazona. Hay que recordar que ya Javier Tarazona lleva 10 meses privado de libertad, tiene problemas de salud de diferentes tipos, queríamos verificar precisamente eso, no se ha llevado a cabo la audiencia de juicio retardándose y además pues el día de hoy por circunstancias desconocidas para nosotros no se permitió la visita. Seguimos tratando pues de que se haga justicia a pesar de los diversos obstáculos que siempre se nos cruzan en el camino. Kenny Ramírez, presidente del Centro de Estudiantes de la UPEL Rubio. Al cumplirse 305 días de detención arbitraria del profesor, investigador y defensor de derechos humanos Javier Tarazona, le exigimos al Estado venezolano la libertad plena. Nadie puede estar preso por pensar distinto. Nadie puede estar preso por defender a los más vulnerables. Hoy las aulas de clase de la UPEL Rubio están vacías porque no tenemos un profesor que le ha dado tanto a la educación en el Táchira y en Venezuela. Nadie puede estar preso por pensar distinto. Libres para liberar. Hoy, miércoles 4 de mayo de 2022, hemos acudido nuevamente a la sede de la Defensoría del Pueblo a instar al defensor del pueblo a que en uso de sus atribuciones garantice que el Estado venezolano no continúe violando los derechos humanos del defensor Javier Tarazona. El día de ayer, sus abogados manifestaron que no les permitieron ingresar a la sede del helicoide a ver y a constatar cuál es el estado de salud de Javier Tarazona. Por ello, hoy nuevamente nosotros reiteramos la necesidad de que tanto sus abogados como sus familiares ingresen a la sede del helicoide a constatar cómo se encuentra Javier Tarazona. Por ello, también hoy hacemos el llamado de libertad. Libertad para Javier Tarazona, quien ya ha cumplido 10 meses de detención arbitraria y de privación ilegítima de la libertad. De Derechos Humanos, Javier Tarazona. Hola, estamos aquí a la... Bueno, y la gran pregunta que hace la gente, ¿hasta cuándo se le va a seguir violando los derechos procesales a Javier Tarazona? Ayer no dejaron entrar a sus abogados. Hoy la Defensoría del Pueblo no ha contestado ninguno de los requerimientos solicitados para la defensa y la garantía de sus derechos. Se le detiene y todavía no hay audiencia de juicio. Es decir, ¿hasta cuándo se van a seguir violando los derechos procesales de Javier Tarazona? Es la gran pregunta que se hace. Y como otras preguntas que hace también el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima. Pregunta Guanipa, ¿cuándo llegará la inversión a Venezuela? Afirma, necesitamos la inversión para recuperar el sistema eléctrico nacional y que no haya más bajones y apagones. Necesitamos la inversión y recursos para que la refinería de Amuay sea una de las refinerías más grandes del mundo y no lo que es hoy un cementerio de chatarra. Y no vamos a tener esa inversión mientras sigan en Miraflores los tipos que se robaron toda la bonanza petrolera y destruyeron al país en el proceso, enfatizó el diputado. Maduro, afirma, es garantía de miseria y de pobreza. Nosotros somos garantía de un país que pondrá a los trabajadores en el centro de nuestra agenda, respetará la propiedad privada, no expropiará e invertirá para que el aparato productivo crezca y para que vivamos mejor. Nuestra lucha es porque los trabajadores del país vuelvan a vivir su sueldo con dignidad, manifestó a la vez que concluyó que para arreglar a Venezuela hay que sacar a Maduro, afirmó el diputado opositor.
Y el alcalde Gustavo Fernández hizo entrega de 2 clínicas móviles y 3 ambulancias que de inmediato fueron incorporadas al sistema de salud del municipio de San Francisco para así reforzar el trabajo de la clínica móvil ya existente. Por su parte, Juan Carlos Rangel, director municipal de salud, informó que esas unidades 2 serán para soporte básico y 1 para soporte avanzado. La misma pues será la primera ambulancia en el Zulia con cuidados neonatales, mientras que la nueva clínica móvil de cuidados avanzados contará con laboratorio portátil, ecocardiograma, ventilador mecánico, quirófano para casos ambulatorios y así lo que se requiera. Rangel también explicó que entrará en funcionamiento la telemedicina, que es una estación central que está con 2 médicos, que estará en comunicación con los paramédicos que estén en las ambulancias para monitorear en tiempo real a los pacientes y así poder estabilizarlos y referirlos a los diferentes centros asistenciales que se encuentren más cerca. El humor es una de las formas de hacer crítica social, es una manera de hacer crítica social inteligente, porque mientras se burla de las situaciones que ocurren, el humor también expresa mensajes. Uno de estos trabajos interesantes es el que hemos encontrado realizado por Joana Osman y Laureano Márquez, quien junto con el resto del Búfalo pues han ideado este pequeño sketch para que ustedes vean qué pasaría en Venezuela en un programa o qué pasa en Venezuela en un programa de opinión, una entrevista de radio en el país. Veamos este sketch muy bueno. La verdad, los oyentes preguntan, ¿en Venezuela hay tortura? ¿En Venezuela hay presos políticos? ¿En Venezuela se respetan los derechos humanos? Ahí me lanzaste 3 preguntas. Iba una, iba otra, no sé por qué. Bueno, pues podríamos comenzar por la de los derechos, por la tercera, la muy última, bien, sí. Que va después de la segunda. Tal como lo dice el nombre. Derechos humanos. ¿Por qué no llamarlo izquierdos humanos si los zurdos también son humanos? La verdad, los oyentes preguntan, ¿en Venezuela hay tortura? Bueno, eso parece una broma, ¿no? Pero es la verdad. Eso ocurre en Venezuela. Los entrevistados están preocupados por medir sus respuestas y los entrevistadores están preocupados por lo que digan los entrevistados, porque esto puede generar, y ya lo hemos visto, cierre de medios, cierre de programas, vulneración de derechos, hasta la detención de las personas involucradas. Y el sketch señala eso. Vean ustedes la forma graciosa que el señor del Búfalo mostraba una pancarta en donde decía Conatel llamó, Conatel está llamando. Shh. Calladitos que se ven mejor. Y esa es la situación de los medios en Venezuela. Nosotros, siempre Venezuela, no pudiéramos hacer este programa en Venezuela. Obviamente. Alex hace rato yo he salido. Desde hace rato se hubiesen llevado a Alex detenido. Así tenga su mechita pintada, mijo, vamos. Pero lo cierto del caso es que en Venezuela se vive esta realidad muy lamentable. La autocensura, la censura de medios, la presión, la búsqueda de la palabra adecuada para saber decir las cosas. Y a través del humor hemos visto cómo es una situación real en cabina en Venezuela. Y el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales exhortó el día de hoy al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con las obligaciones legales de proteger los parques y las áreas naturales después de que el mandatario anunciara la creación de un sistema nacional de turismo y ocio para todos los trabajadores. Exhortamos al Ejecutivo a cumplir con las obligaciones constitucionales y legales que protegen las áreas naturales y en función de las mismas fortalecer los principios y mecanismos que los protegen, es lo que ha indicado la organización que ha divulgado a través de su página web. Por su parte, Delcy Rodríguez ha explicado que un día después que habrán 6 ejes de turismo en el país, los Andes, el Caribe Central, los Llanos, el Caribe Occidental, el Oriente, la Orinoquía, en el estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro,
El presidente habló de parques nacionales Canaima, Los Roques, donde se incluyen las diferentes islas, y así el Observatorio de Derechos Humanos le dice, bueno, acá se debe manejar una ley y se debe tener la protección como tal. Bueno, mire, le he hecho un cuento. La idea de Maduro no es nueva, y ya en Venezuela ha existido un organismo encargado del turismo de los trabajadores, el INCRET, el Instituto Nacional para la Atención del Turismo de los Trabajadores, INCRET, un organismo que fue creado por los propios trabajadores a través de la CTV y organizaciones de turismo venezolanas que brindaban planes sociales para el trabajador y su familia en diferentes puntos del país. Incluso había balnearios o centros turísticos que eran propiedad del INCRET. O sea que lo que dice Maduro no es ni nuevo, no es novedoso, y ellos mismos lo acabaron, porque ellos mismos destruyeron el INCRET y generaron pues esa ausencia de un organismo que se había dedicado durante muchos años a la atención del turismo masivo, a la atención del turismo de los trabajadores, un campo muy específico de la atención. Es más, el INCRET tenía hoteles, o tiene hoteles todavía, hoteles que me imagino se deben haber venido a menos por la poca posibilidades que tenían los trabajadores para hacer turismo. Pero lo cierto del caso es que hay que decirlo claramente, esta no es una idea original de Maduro, esta es una idea que ya existía en Venezuela antes que llegara el chavismo. Ahora esta te contesta que esa es la nueva innovación. Sí, eso dirá, no, ¿sabes qué? Voy a innovar. Me senté hablando con mi amigo de la Granadina y se me ocurrió hacer turismo. Qué bravo, definitivamente. Vámonos a la pausa. Es que no salgo del asombro, perdónenme. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema de Aditus, no te vayas ahora, uno de los temas clásicos de la música venezolana. Con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y el gobierno colombiano presentó un proyecto en el cual pretende vincular al sistema de salud a 700.000 migrantes venezolanos, una iniciativa que tendrá una inversión de más de 15,8 millones de dólares, es lo que han informado hasta el momento las diferentes fuentes. Y militares y conductores hablan de algo cruel para ellos, que es: váyanse, que no existe gasolina y que no hay gasolina. Hoy se han quejado en Venezuela más de un conductor porque los militares han llegado a decirle que cierren las gasolineras, y esto le sucedió a Vivian Marcano, que le cerraron la gasolinera cuando faltaban 10 carros para surtir de combustible en el centro de Maturín, en la capital de Monagas. Un militar le dijo a ella y a otros 20 conductores: váyanse, que ya se acabó la gasolina, sin dar ningún tipo de explicación. Se dio la vuelta, se marchó, el escenario se repitió en 4 estaciones más. En los servicios de la parroquia San Simón, la falla de la distribución de gasolina pues persiste por días en la capital de Monagas y otros 6 municipios más. Esto pues trae ya así consigo 3 meses de la escasez del combustible y sin militares en las bombas. Nadie explica cuál es la causa de lo que vienen mencionando. A Milán también le prestaron 1 litro de gasolina para llegar a la estación de servicio y se regresó a su casa rogándole a Dios que el combustible no se le acabara a mitad de camino. Y así también Francisco Mejía es un conductor que vive a 30 minutos del centro de Maturín. Es que es muy fácil, amigo. Si usted está en una cola, llega un militar y le dice se acabó la gasolina, es muy sencillo, usted tiene la solución en la mano. Hágase amigo del primer ministro de las Granadinas y que el primer ministro de Granadinas le pida a Maduro gasolina para el pueblo venezolano. Así es fácil, sencillo, se resuelve el problema y sigue perfeccionándose esa amistad que ha nacido entre Maduro y el primer ministro de las Granadinas, porque no hay nada que le pida a ese hombre que no se lo dé Maduro. Que no te... Alan está aterrado. ¿Qué hizo? ¿Cuál perfume se aplicó? Por favor, pide la receta. Vamos a pedir el perfume. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, presentó su nuevo libro titulado La Tumba, donde describe sus días en la cárcel de Ramo Verde, el Helicoide, donde estuvo más de 1000 días y donde conoció de cerca la realidad del sistema carcelario del país. Afirma Ledesma que un preso tiene que prepararse para vivir en la soledad,
En ese oscuro panorama coexiste con custodios internos, religiosos, animales. Debes aprender la lírica carcelaria, a esperar pacientemente a la familia y a estar prevenido a verla sometida a vejámenes, explicó Ledesma durante la presentación de su libro en Madrid, en un evento al cual asistió el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Antonio Ledesma detalla cosas interesantes de su encierro en el helicoide, también cómo emprendió la fuga del país el pasado 16 de noviembre del 2017, en donde traspasó alcabalas y los inconvenientes que tuvo que sortear en un recorrido de más de 1.000 kilómetros hasta llegar al puente Simón Bolívar en la zona fronteriza binacional y posteriormente su llegada a Colombia. Hay una cosa que Antonio Ledesma cuenta, me imagino que debe estar expresada en su libro, que cuando él llegó a la mitad del puente internacional, un guardia nacional lo reconoció. Un guardia nacional en el puente reconoció a Ledesma, pero le hizo un guiño con el ojo y, sí, le dijo, pase. Como siga. Que le dijo, muévase porque si no, sí, no hay otra opción. Imagínate tú la situación de estrés, estando a pocos metros de pasar hacia Colombia, y en Colombia lo estaban esperando, porque sí, también ya eso fue planificado, en Colombia lo estaban esperando. Pero que un guardia lo haya detectado al cruzar el puente internacional, quiere decir que también dentro de la Guardia Nacional hay demócratas que le facilitaron a Ledesma ese paso, porque Ledesma tuvo que atravesar varias alcabalas que hay entre Caracas y la frontera por vía terrestre. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablar del tema de Venezuela. Y nos vamos a referir al tema de la producción. Recordemos que el sector productivo, especialmente el agropecuario, ha sido bastante golpeado. Unas por la situación de las políticas económicas del Estado, así como también producto de la situación climática. Pero el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, ha hecho algunas consideraciones y hizo un llamado a dejar el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, en un porcentaje mínimo. Él dice que pudiera funcionar si se aplica un 1%, para evitar el efecto de bola de nieve, pero el gobierno sigue adelante con la idea de cobrar un 3% por este tipo de transacciones económicas. Dijo además que los preparativos para la siembra en temporada de invierno siguen avanzando, pero acotó que el crédito bancario es insuficiente. Necesitamos financiamiento para recuperar el área que perdimos, enfatizó Fantinel. Si este año hacemos bien las tareas, produciremos el 40% del consumo actual del alimento, así lo destacó. Necesitamos financiamiento entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, estimó, aunque el crédito agropecuario en el país no pasará de 100 a 120 millones de dólares. Dijo además, vamos a tratar de cultivar 250.000 hectáreas de maíz, 1 millón de toneladas de maíz, resembrar 70.000 hectáreas de caña de azúcar. También estamos en recuperación y esto es producto del esfuerzo del sector privado. Solicitó que se vaya desmontando la importación sin aranceles. Las materias primas han subido más del 20% debido a la guerra en Ucrania. Sostuvo que seguramente en junio veremos un aumento de los productos alimenticios. Recordó que este es un año del efecto climático llamado La Niña, que es lluvia para Venezuela. Para hablar de pérdidas hay que esperar que las aguas bajen, así lo señaló. Pero apuntó que 40.000 hectáreas están bajo las aguas en este momento. Así concluyó el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel. Y cerramos este contacto, amigos, con esta entrevista que sostuvimos con José Castillo de Valencia,
quien vive en El Amparo y pasa hasta Arauca a vender sus productos. Esto fue lo que nos dijo. ¿Me dice su nombre? José Castillo. José, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo soy de Puerto Cabello. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá? Ya tengo 8 años acá, que estoy trabajando con el comercio, lo que es con frutas y carne y cochino, y bueno, ahí vamos. ¿Y con quién te viniste? Yo me vine con mi familia, con mi esposa, mi hija, un hijo, y estamos viviendo en El Amparo, alquilado, y bueno, gracias a Dios nos va bien, y ahí vamos luchando sobre la lucha, que cada día se pone la cosa dura, pero ahí vamos. ¿Y por qué te viniste al Amparo y no a Arauca? No, porque es más económico el alquiler, no paga uno los servicios, y bueno. ¿Estás en Venezuela y haces...? Sí, hago el trabajo, exacto. ¿Y allá en Venezuela qué te dedicabas? Allá trabajaba con lo que es vigilancia, jardinería, trabajaba allá en los hoteles de Puerto Cabello, lo que es Tucaca, Chichiriviche. ¿Y alguien te recomendó venirte? ¿Ya conocías la zona o te viniste? No, me vine así aventurado y llegué y caí en manos buenas de unas amistades que conocí, y ahí estoy, en la lucha. José, y cuando tú saliste de allá de Puerto Cabello, ¿qué plan traías? ¿Qué pensabas que podías hacer acá? Bueno, el plan mío era venir a trabajar de jardinería, también trabajo con lo que es lavado de colchones, sillas de oficina, les hago mantenimiento, y yo venía con esa proyección, pues. Bueno, no he conseguido de eso, entonces me puse a hacer otra cosa para mantener a la familia ahí, pues, para mantener el hogar. ¿Y cuándo decidiste iniciarte en el ramo del comercio? ¿Qué empezaste vendiendo? Como te digo, empecé vendiendo lo que fue frutas, cambures, fresa, ahorita estoy con los mangos, y ahí arranqué con lo que se venga, pues, con otras cositas más que uno vende, pues. Y cuando conversas con la gente de allá de Puerto Cabello, ¿qué te comentan? ¿Cómo está la situación por allá? Bueno, allá dicen que la cosa se está mejorando, que ya ahorita hay estabilidad laboral y se está manejando mucho lo que es el dólar, pues, y el bolívar, pero más que todo es el dólar. Entonces, bueno, ahí estamos esperando a ver si se acomoda un poquito más para irnos para allá a trabajar también, para estar cerca de la familia. ¿Tienes planes de irte? Sí, porque en realidad tengo ya muchos años aquí retirado de mi familia, pues, y en realidad quiero irlos a ver y compartir con ellos, pues. ¿Cómo es la diferencia entre Arauca y El Amparo? ¿Cómo las diferencias, las similitudes? ¿Qué ves allí? Bueno, yo digo que gracias a la Arauca El Amparo tiene vida, porque si no tuviera Arauca, triste, porque en realidad la situación venezolana arrastra todo, pues, hasta la frontera. Y uno pasa para acá es para rebuscarse, pues, para trabajar, y le traemos los productos de calidad al araucano, y el araucano se siente muy contento con uno por eso, pues. ¿Qué te dicen? Que sí, bueno, que la mercancía es de calidad, pues, y que sigamos así para que sigamos trabajando y bien. ¿No has sentido aquí ningún tipo de xenofobia, discriminación por parte de los hermanos colombianos? No, bueno, de mi parte, ellos hacia mí no, pues, todo bien, chévere, más bien me han ayudado, he recibido mercado de parte de Caritas, que duré 6 meses cobrando un mercado y ahí se me terminó. Bueno, esperaremos que nos brinden otra ayuda más. ¿Pero no piensas establecerte aquí en Arauca? Bueno, si se me presenta la oportunidad de establecerme aquí, me establezco, pues, que consiga algo mejor. ¿Qué te ha dejado esta situación? ¿Qué has aprendido, José? Bueno, las experiencias de los golpes de la vida, que un día está bien, otro día se pone la cosa dura, y bueno, ya uno se mantiene, pues, ya uno. Y en esos momentos duros, ¿qué piensas? ¿Piensas que dejar todo e irte a Valencia? No, yo, porque tú sabes que todos los días no son iguales, uno se arma de valor y uno mismo se da ánimo, con la esposa le da ánimo a uno, y uno ve a los muchachos en la casa y uno se levanta, no, vale, yo tengo que salir porque por la familia, el hogar, pues. Y bueno, uno mismo se da ánimo y uno sigue adelante. Bueno, que si no hay fruta y otras cosas para trabajar, tantas cosas que hay, la plata está en la calle, hay que buscarla. Pero siempre tienes trabajo. Sí, gracias a Dios, siempre tengo trabajo. José, ¿y los muchachos están grandes o están estudiando? Sí, bueno, tengo una niña de 6 años que estudia aquí en Arauca, en el Santander, y el otro ya tiene 17 años y está trabajando con las canoas, y ahí estamos todos ahí. Mi esposa también trabaja aquí en un restaurancito. ¿Y no ha sido difícil que tus hijos el tener acceso a la educación? No,
Yo, bueno, la inscribí, me la recibieron y ahí está estudiando en el Santander Chévere. Y el hijo mío está trabajando en las canoas. O sea que pasa, y tú pasas a diario, todos los días, vas y... Todos los días paso. ¿Tu casa queda cerca del río o cerca? Sí, yo vivo como a una cuadra del río. Entonces todos los días paso a traer a la niña al colegio, ahí me regreso a buscar mercancía y me regreso con mi esposa se va para el restaurante y yo me quedo por aquí trabajando. Un mensaje para nuestros hermanos venezolanos que están allá y que piensan salir del país, ¿qué les recomendaría? Bueno, que si Venezuela se está acomodando y está la cosa, bueno, aguántense por allá porque aquí la cosa no es que está muy buena, pero yo digo que está mejor que se queden por allá con la familia, porque de verdad tengo 8 años aquí y me gustaría estar allá cerca de mi familia, pues. Entonces yo le digo que se queden por allá si se está acomodando la cosa. ¿Y a ti te ha mejorado tu condición de vida con respecto a la que llevabas allá en Venezuela? Sí, estoy bien con lo que es la alimentación, las medicinas, que no me ha faltado, la medicina de la niña, para la casa, pues, la comida. Y nos hemos mantenido chévere, pues. ¿Y tú tienes documentación colombiana? Sí, bueno, saqué el PEC, ya lo tengo ya nos llegó el carnet, ya tenemos eso y para ver si conseguimos un empleo aquí fijo, pues. Que con eso nos dieron que podíamos trabajar fijo. ¿Y tú quieres tener un empleo fijo? Si me llegase a la oportunidad de que me ofrezcan un trabajo, le echo pichón. Además de esto, ¿qué haces tú? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué oficio tienes? Mira, por lo menos sé trabajar lo que es con lavado de colchones, mantenimiento de sillas de oficina, lavado de muebles, de salas y jardinería. Yo me le destaco eso también ahí. Qué bien. Bueno, José, un mensaje final para toda nuestra audiencia. Bueno, que sigamos para adelante y los quiero mucho y gracias, me siento muy agradecido por la gente araucana que me han ayudado mucho y bueno, que siga siendo así, que nos sigan ayudando pues y que nos ayuden a cada venezolano que venga para acá, que nos ayude, que nos reciban sin discriminación pues. Bueno, José, agradecido. Chaito pues. Mis amigos, la historia de José Castillo, de allá del estado Carabobo, de Puerto Cabello, quien se ha venido al Amparo para estar muy cerca del Arauca y eso le permita trabajar y llevar el sustento para su hogar. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y el chavismo no le para a la inamovilidad laboral y despide a 700 trabajadores de la educación en Guárico. Trabajadores del sector educativo del estado de Guárico, acompañados por representantes de diferentes gremios y organizaciones no gubernamentales, se reunieron frente a la zona educativa de la entidad para denunciar este despido arbitrario de más de 700 personas pertenecientes a la nómina del Ministerio de Educación. Así lo expresó Eleuterio de la Rosa, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en la región, quien indicó que esta medida se llevó a cabo sin ningún tipo de procedimiento administrativo y violentando todas las normas y resoluciones que existen en la actualidad. Por otro lado, De la Rosa denunció que la zona educativa guariqueña viene ejecutando acciones similares desde el año 2018 y el personal desconoce este tipo de actuaciones que van en contra de su integridad y además de su seguridad jurídica. Bueno, con esta información nos despedimos en la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben.
porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.